Bien, les propongo ahora hablar un poco de la crisis migratoria que está afectando en gran parte al mundo, en realidad, con distintos focos. Entre ellos, por ejemplo, la frontera entre Estados Unidos y México, y también ha sido noticia a lo largo del fin de semana la situación que se está viviendo en Islas Canarias, ¿no? Hasta allí intentan llegar también miles de migrantes y tan solo este fin de semana hubo al menos 5 personas que fallecieron, 5 muertos, 5 migrantes que huyen de su país de origen en búsqueda de un mejor nivel de vida y en el medio, claro, arriesgan su vida por las condiciones en las cuales están viajando. Hay discusiones entre los países, en el caso de Estados Unidos y México, establecen distintas mesas de diálogo para ver cuáles son las medidas que pueden tomar para llevar adelante también distintas acciones. Por un lado, para controlar la crisis migratoria, por otro lado, también para brindar algo de asistencia a quienes, insisto, se embarcan en busca de una mejor vida. La doctora Mariceli Córdoba es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y muy amablemente ya está en contacto con nosotros. Buenos días, Agostina Scioli la saluda desde la Argentina. Hola, buenos días. Buenos días a toda Argentina. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ve usted? Yo ponía como ejemplo, ¿no? Lo que sucede en Canarias y paralelamente de lo que hablamos con mayor frecuencia, que es lo que sucede en la frontera entre México y los Estados Unidos, con estas distintas reuniones que se celebran, con esta mega caravana también que está en curso de migrantes que habían emprendido su caminata por parte del territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos. Después la suspendieron por algunas promesas del gobierno y finalmente la reiniciaron. Bueno, realmente lo que está pasando en el mundo, Canarias, México, es la crisis humanitaria que se está viendo en cuestión migratoria. Realmente los procesos económicos en todo el mundo no están funcionando y los países que menos crecimiento tienen, pues bueno, es lo que está llevando a esta ola migratoria a nivel internacional. Realmente hay una crisis humanitaria. En el caso de Canarias, desde 2020, por ejemplo, empezaron a llegar más de 23,000 migrantes provenientes sobre todo de Senegal, de Mauritania, de Marruecos. En la actualidad, las últimas cifras que menciona la Unión Europea son de 35,000 migrantes que se dan, eso fue en el 2023, que se dio más de 35,000 migrantes al año. ¿Esto qué implica? Que efectivamente las políticas llevadas a cabo en materia migratoria en estos países, si es que la hay en el caso de África o en el caso de Asia, pues realmente no están teniendo las repercusiones positivas, por el contrario, está teniendo repercusiones negativas. Y cada vez más en el caso de Europa se cierra. Lo mismo está pasando con los Estados Unidos. Hay un cierre de las fronteras hacia los migrantes que no pertenecen precisamente a la Unión Europea. Y esto está llevando a esta masificación de la migración a nivel internacional. Esto no es nuevo. Repito, desde 2020, en el caso de Canarias, pues ha habido un incremento sustancial. Ahora son 35, 36,000 migrantes al año y esto va a ir creciendo conforme no se den políticas positivas en materia migratoria. En el caso del gobierno español, ¿cuál es la política migratoria qué predisposición ha tenido, digamos, para con los migrantes? Pues el gobierno español, al igual que en toda la Unión Europea, más bien está pidiendo ayuda para detener estos flujos, migratorios. Incluso hay una solidaridad obligada por parte de la Comisión Europea, esta solidaridad obligada que significa apoyar a los países frontera para evitar estos flujos migratorios. Es decir, también está teniendo una posición de cerrazón frente a estos flujos migratorios. Y también se entiende, son muchísimos los migrantes que están llegando a su territorio y España no tiene la capacidad también para hacerle frente a estos grandes flujos migratorios. Y esto está teniendo más políticas impositivas a todos aquellos migrantes ilegales que llegan al territorio español. Claro, es la gran discusión también a nivel mundial, digo, que por el lugar donde están ubicados algunos países son los que reciben, bueno, en el caso de Italia, ¿no? Lampedusa, digo, las tragedias que lamentablemente se suceden con bastante frecuencia en Lampedusa, por ejemplo.
que esos países absorben gran parte de los migrantes y en realidad son regiones que no están económicamente en condiciones de brindar o de satisfacer, si se quiere, las necesidades que necesitan los migrantes. Y a la vez lo que plantean esos países es que es injusto que por su ubicación geográfica tengan que ser quienes absorban esa cantidad de migrantes. Y inclusive hay ciudades que si uno tiene la oportunidad de visitar, se ve una transformación radical de esas ciudades que reciben a los migrantes, con todo lo que ello implica, con gente, una gran cantidad de gente durmiendo en la calle. Y si uno hace una comparación de, por ejemplo, Roma, por poner una ciudad, años atrás, realmente ha cambiado y mucho la situación de la ciudad. Entonces, Sí, en parte así es. es la discusión, ¿no? Entre los gobiernos. Sí, así es. Inclusive tanto España como Italia, hasta Portugal, están pidiendo una responsabilidad más conjunta por parte de la Unión Europea. De 600 migrantes que morían, por ejemplo, en el 2020, ahora se tiene, desde esa fecha hasta el día de hoy, han habido más de 7.500 muertes precisamente en lo que es el Mediterráneo. Claro. Y esto ha provocado precisamente esta crisis, también llamada crisis de responsabilidad por parte de los países donde llegan más los migrantes. Y en el caso de España, pues tiene una política de mayor presión con respecto a la Unión Europea porque pertenece a la Unión Europea. Lo mismo pasa con Italia, que la Unión Europea ejerza una política de mayor responsabilidad para poder parar este flujo migratorio que llega precisamente a sus costas. Y lo hacen porque, bueno, son parte de la Unión Europea y tienen esa posibilidad. En el caso, por ejemplo, de México, pues eso no ocurre porque si bien tenemos un acuerdo comercial con los Estados Unidos, las políticas impositivas que se dan aquí en el territorio provienen de los Estados Unidos y no tanto de México. México se ha dejado llevar precisamente por estas políticas de presión por parte de los Estados Unidos. En el caso de Europa no ocurre así. Claro. Por eso esta política de solidaridad obligada está tratando de ayudar a aliviar la presión migratoria precisamente que tienen estos países ¿cómo se llama? Como Europa, perdón, como España, como Italia, como Portugal, inclusive como Grecia, aunque en menor medida, que trata de responsabilizar a Europa precisamente ante esta gran cantidad de flujos migratorios. ¿Y cómo ha visto la postura que ha tomado en realidad Joe Biden, quien, tratando de diferenciarse, por supuesto, en campaña, diferenciarse de Donald Trump, que hablaba del famoso muro y demás, trataba de mostrar una postura mucho más flexible, mucho más humana, y que sin embargo ya en los últimos meses y a medida que se acercan las elecciones en las cuales, bueno, pretende postularse nuevamente, se ha visto su postura un poco más firme, ¿no? Por las críticas que ha recibido. Lo que pasa es que en el caso de John Biden, obviamente hay dos temas muy importantes dentro de todo el proceso electoral en Estados Unidos. Una que es el tema migratorio y otro el caso del narcotráfico. Bueno, aquí Estados Unidos, aunque John Biden ha tenido una posición mucho más moderada a lo largo de su gobierno, inclusive muchas de las políticas que implementó Donald Trump, él los ha querido quitar. Precisamente porque tiene esa visión mucho más moderada. Sin embargo, conforme se acercan efectivamente las elecciones en este país, el tema migratorio se vuelve un tema muy candente. Es un tema muy polémico. Gran cantidad de la población estadounidense no acepta la migración, específicamente ante la visión de Trump, que está llegando con una visión mucho más dura que en su primer mandato, que efectivamente inclusive menciona la migración como una invasión a los Estados Unidos. Y este es un término también muy polémico, muy controversial, porque hablar de una invasión ya va a implicar incluso la participación del ejército para la detención de los migrantes que lleguen a su frontera sur. Biden quiso desde un principio no ser tan radical en este aspecto y no lo es. Sin embargo, también necesita o ha pedido el apoyo financiero para Israel, para Ucrania, para las guerras que están ocurriendo en estos dos países, y el Congreso, dominado precisamente por los republicanos, están haciendo que Biden retroceda en muchas políticas migratorias si quiere realmente obtener ese apoyo financiero. Y no le queda a Biden más que entrar a esta encrucijada, a esta polémica migratoria.
migratoria, obviamente sin tomar en consideración la frontera con México, sino más bien obliga a este caso a México a tener una visión, una posición mucho más dura con respecto a los migrantes. Bueno, yo ponía algún ejemplo antes de ciudades, si se quiere, europeas, pero para citar tan solo cómo ha sido transformada una ciudad en este caso de los Estados Unidos, el caso de Nueva York, ¿no? La crisis migratoria que atraviesa Nueva York con centros de migrantes totalmente colapsados, con la decisión ahora en los últimos días también de desalojar parte de esos centros de refugiados, de migrantes, con lo que implica con las bajas temperaturas bajo cero que se están registrando en la ciudad, ¿no? Pero digo, para ponerse de un lado y del otro también la situación crítica de los migrantes, principalmente que son venezolanos en su gran mayoría, y por otro lado un Estado que está planteando, bueno, no tengo los recursos ya para hacer frente, no hay lugar en los refugios tampoco. Y esto es verdad, y no solamente es Nueva York. Nueva York ha recibido más de 160,000 migrantes desde 2022 y la afluencia inclusive ha contado con más de 12 millones 12 mil millones de dólares, por ejemplo, en 3 años, según el alcalde de Nueva York, Eric Adams. Y obviamente esto colapsa también la economía de estos países. Esta Claro. política de Greg Abbott, por ejemplo, de desmigratizar, perdón la palabra, el estado de Texas y llevarlo sobre todo a los estados con tendencia demócrata o que gobiernan los demócratas, ha sido una política muy criticada por el gobierno federal. Y Nueva York, pero no solamente ha sido Nueva York, sino también Chicago está teniendo esta crisis, Denver, por ejemplo, Filadelfia, los propios Los Ángeles, donde Greg Abbott está enviando a migrantes a estos territorios como una presión al gobierno federal. Y Claro. obviamente sí está teniendo una crítica muy fuerte por parte del gobierno, inclusive lo último que promulgó Greg Abbott fue la ley 4 del Senado, donde otorga a las autoridades locales del Estado el poder para poder arrestar a los migrantes y facultar a los jueces a expulsar a los inmigrantes a Estados Unidos. Esto es como una forma de presión también hacia el gobierno federal. Pero también hay una razón, efectivamente, la crisis migratoria ha desbordado la propia política de los Estados Unidos. Pero esto, en lugar de suavizar incluso la posición de los inmigrantes o de detener, la va a acrecentar más. Quienes van a ver mermados sus derechos humanos, pero también de los migrantes que ya residen en los Estados Unidos. Claro. Y esto va a provocar una crisis humanitaria de mayor densidad, de mayor altitud en este país, pero no solamente en los Estados Unidos, sino también en México, que México, no, si España, si Italia no tienen la capacidad financiera, inclusive de las autoridades para hacerle frente, México menos. Claro. México no tiene la capacidad financiera ni siquiera de personal para poder detener estos flujos migratorios. Doctora. Y esto va a provocar también, ¿sí? Por último, Bueno, sí. la situación de Sudamérica, ¿usted cree que puede llegar a generarse una situación similar en Sudamérica? Y le pongo como ejemplo Argentina. El nuevo gobierno de Javier Milei dispuso que la educación, por ejemplo, no sea ya gratis para aquellos que no son residentes en el país. Digo, lo pongo como ejemplo de lo que puede llegar a ser el inicio de un cambio en la política migratoria. Cuando hablamos de las condiciones en las cuales se encuentra un país para poder o no recibir y darle cobijo a los migrantes, bueno, la Argentina se sabe, es el país con mayor inflación a nivel mundial, ¿no? Hoy por hoy no se encuentra en condiciones de atender siquiera a sus propios ciudadanos. ¿Usted cree que puede llegar a darse una situación de cierre, por ejemplo, en Argentina, donde residen muchos, y pongo como ejemplo a los venezolanos, porque es la población más populosa que recibe la Argentina? Bueno, en el caso de los gobiernos de derecha, esa es la posición que se está viviendo a nivel internacional. Y bueno, Milei está en ese, digamos, en ese esquema. Es un gobierno
de derecha, si no podríamos decir de ultraderecha, y obviamente la migración es una de las políticas fundamentales de todos estos gobiernos. Yo no creo que en el caso de Argentina pueda darse, en principio, porque no tiene las condiciones económicas para ello. Y segundo lugar, el Congreso, en el caso de Argentina, no está dominado por el partido de Milei, sino es de la oposición. Y la oposición no creo que pueda realmente apoyar estas políticas migratorias por parte del gobierno de Milei. Si continúa, vamos a suponer, durante unos años más, el gobierno de ultraderecha en Argentina, probablemente sí pueda hacerlo, pero estamos viendo, está iniciando el gobierno de Milei y ya tiene muchísimas protestas precisamente por la posición económica que está tomando este gobierno. Yo creo que por el momento no va a haber esta situación de presión hacia los migrantes en el caso de Argentina y espero que no sean, ¿no? Bien, bien. Doctora, muchas gracias por esta comunicación con nosotros, con DNews. Ha sido un placer. Gracias, al contrario. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego.